Hollywood es conocido por hacer la secuela de la secuela, pero hay algunas películas que simplemente no tuvieron continuación y nos dejaron con la duda de qué carambolas pasaba después. Por eso hoy tenemos una lista de películas que necesitaban una continuación, pero nunca lo consiguieron. Esta es nuestra lista de películas que merecían una secuela. Distrito 9. Empezamos esta lista con una película de sci-fi que llamó mucho la atención con su estreno en 2009. Esta abarcaba el concepto de los aliens de una manera única. La idea es que los alienígenas habían llegado al planeta, pero en vez de provocar una invasión, los visitantes fueron recluidos en un campo de concentración conocido como Distrito 9, ubicado en Johannesburgo, Sudáfrica. La película comenzó a llamar la atención desde su excelente campaña de publicidad, donde se colocaron muchos pósters por la ciudad que decían "solo para humanos". Además, este póster tenía un teléfono para reportar cualquier avistamiento alien. El estudio recibió más de 30,000 llamadas de personas que reportaron avistamientos, y junto a esto se crearon páginas web falsas que formaron mucha anticipación. El resultado además es que la película fue bastante bien recibida, donde el CGI fue alabado, pues con un presupuesto ínfimo de $30 millones lograron hacer una película más que decente, donde el tono de falso documental con un fuerte mensaje sobre la xenofobia y la discriminación crearon una simpatía inmediata con la película. Durante la historia, nuestro protagonista, Wikus, que comienza siendo abusivo con los aliens, ve su vida cambiar cuando se ve convertido en uno de ellos. Al final de la cinta, termina viviendo en carne propia esa misma discriminación que provocó. Pero quedaba un rayo de esperanza, pues los aliens liderados por nuestro otro protagonista, Christopher Johnson, lograron escapar de la Tierra, prometiendo regresar para curar a Wikus. El director es Neil Blomkamp, y sorprendentemente este fue su debut como director. La idea de hacer una secuela ha sido verbalizada por el director en múltiples ocasiones, y no es para menos, pues la película recibió nominaciones a los Oscars, incluyendo mejores efectos especiales y siendo nominada como mejor película. Distrito 10 sería el nombre de la secuela, donde algunos fans especulan que podríamos ver la venganza de los aliens al regresar al planeta Tierra. Sin embargo, el director ha declarado que el desarrollo de la secuela está detenido de manera indefinida. Mientras este director ha hecho otras cintas con un toque similar, como Elysium, Chappie, y recientemente se embarcó en hacer algo diferente con Gran Turismo. Siendo él mismo de Johannesburgo, actualmente sigue siendo considerado un director prometedor y muchos fans aún esperan la secuela de esa gran película de aliens. Judge Dredd es un personaje de cómics que ha luchado por cruzar a la pantalla grande. En 1995 tuvo una primera adaptación con una interpretación dudosísima por parte de Sylvester Stallone. La realidad es que a pesar de que esa película reunió $113 millones, el costo de la cinta fue alrededor de 100 millones, lo que dieron como resultado un fracaso en taquilla. Sin embargo, en 2012 se intentó nuevamente revivir la franquicia, y a diferencia de la de los 90, este entendió correctamente todo lo que hacía interesante al cómic. Karl Urban interpreta en esta ocasión al juez Dredd, y la película, siendo nombrada simplemente como Dredd, el título ya nos indicaba que la premisa sería igualmente sencilla. La idea es que estamos en un futuro distópico en una ciudad muy violenta, donde los únicos que hacen frente a la delincuencia son estos jueces. Un día, el juez Dredd y una nueva cadete van a investigar a un edificio en donde quedan atrapados rodeados de cruentos asesinos. La misión es salir con vida. Algo que destaca es el uso de la sustancia Slow-Mo, la cual toman varios personajes en la cinta y que sirve de pretexto para darnos visuales impresionantes en slow motion. Karl Urban, como el dios de las adaptaciones que siempre ha sido, trajo a la vida al Judge Dredd de una manera imponente y, más importante, sin quitarse el casco, como Mandalore. Aún así, solo con su mentón logró dar una gran interpretación, y la película es un divertimento total que hoy en día es una de las mejores adaptaciones de cómics jamás hechas. Sin embargo, se estrelló estrepitosamente en taquilla, ya que con un costo de producción de entre 45 y 50 millones de dólares, la película solo logró recuperar 41 millones a lo largo del mundo, clausurando completamente cualquier idea de una secuela. Sin embargo, la película al final dejaba abierta la puerta a una infinidad de secuelas donde nuestro protagonista se enfrentara a otras aventuras violentas más en este torcido mundo. El potencial era increíble y la manufactura era extraordinaria, y por eso muchos aún siguen pidiéndole a Los Ángeles que exista una secuela de Dredd. Alita Battle Angel. De acuerdo, esta siguiente película tiene una secuela entre comillas anunciada. Aún así, por cómo va pintando la cosa, parece que será otra más de esas adaptaciones que quedan incompletas por no ser el éxito esperado. Alita Battle Angel originalmente era un manga y luego un anime, que como otros proyectos como Ghost in the Shell, se quedaron años esperando su adaptación a live action. Pero Alita finalmente en 2018 vio la luz, dirigida por Robert Rodriguez y producida por James Cameron. La historia trata sobre un androide que es encontrada en la basura por un doctor y científico que lograron restaurarla. Nombrándola Alita, esta descubre que tiene grandes habilidades de combate y que tiempo atrás perteneció a un grupo de guerreros cyborgs. Intentando traer justicia a este mundo, el personaje vería a todos sus seres queridos morir. Durante el clímax de la película, vemos que se tisea una secuela donde Alita enfrentará a Nova, el líder que ha causado las desgracias de su vida, y de paso va a dar pie a una revolución social. A la película no le fue tan terrible, reuniendo 405 millones de dólares a lo largo del mundo, pero con un costo de 170 millones y tras la desaparición de la productora Fox, el proyecto de una
una secuela se fue quedando en el aire. Tanto Robert Rodríguez como James Cameron han afirmado que están trabajando en una o varias secuelas, pero por una u otra razón, la secuela no parece dar señales de vida. Y dado que esta película se estrenó en 2019, nos preguntamos si no es demasiado tarde ya. Muchos fans del manga y del anime quedaron satisfechos con el resultado, así que esperan que un día podamos ver la conclusión de la historia. Constantine. Esta es otra película que se ha prometido que tendrá secuela, pero como pinta la cosa no parece que la vayamos a tener pronto. Estamos hablando de la película de Constantine, donde fue interpretado por Keanu Reeves, que con el tiempo fue adquiriendo muchos adeptos. Como saben, esta es una adaptación del místico personaje de DC Comics que se enfrenta contra entidades mágicas y malvadas para proteger la realidad. El meollo de la cinta es que nuestro protagonista intenta impedir el nacimiento del hijo del diablo en nuestra realidad. Constantine logra detener esto al quitarse la vida y llamar al diablo mismo para que reclame su alma. Sin embargo, aunque detiene todo, Constantine es traído de vuelta a la vida por el demonio, encontrando un nuevo equilibrio en su vida. La película en su momento generó críticas divididas, pues aunque queremos mucho a Keanu Reeves, honestamente no se parece físicamente al personaje de las viñetas, y su interpretación tomó bastantes libertades, pero con el tiempo la gente se quedó picada con su interpretación y con la película en general. El director Francis Lawrence se ganó además el respeto de los estudios y del público con unas buenas adaptaciones de los Juegos del Hambre, por lo que un día de la nada se confirmó en 2022 que Warner había dado luz verde a una secuela de Constantine, y que Keanu Reeves regresaría para retomar el rol. Y sí, Francis Lawrence también regresaría como director. A pesar de eso, como saben, DC cruzó por unos pedillos en los últimos años, por lo cual el proyecto se ha retrasado de manera indefinida. Actualmente es un poco complicado asegurar si veremos algún día esta mentada secuela, pero con el reciente resurgimiento de la carrera de Keanu Reeves y el adoro de la gente, es probable que una segunda parte sea bien recibida. La Brújula Dorada. La Brújula Dorada es una de esas películas que buscaban desatar toda una franquicia, pero que al final se quedaron en el deseo. Para defensa suya, la verdad es que la película es bastante buena y prometía mucho. El concepto trata sobre un mundo donde cada humano tiene un animal que representa su alma y conciencia. En la historia tenemos a una niña como protagonista llamada Lyra, que tiene un objeto místico conocido como la Brújula Dorada, objeto que revela la verdad. Lyra tiene como misión desenmascarar los secretos del Magisterio, una organización que busca hacer experimentos inhumanos en niños. Como digo, la idea es que esta fuera una franquicia, y al final se nos revela que la antagonista, interpretada por Nicole Kidman, era la madre biológica de Lyra, y liberando a unos niños en los que estaban experimentando, nuestra protagonista se embarca por encontrar a su padre y descubrir más sobre su lugar en este mundo. La película es una buena introducción a este mundo con interpretaciones destacadas de Nicole Kidman y Daniel Craig. Sin embargo, el desempeño en taquilla fue decepcionante, por lo que se detuvo la idea de una secuela. Muchos fans se quedaron esperando por años, pero afortunadamente se hizo una nueva adaptación nombrada al igual que los libros, His Dark Materials, donde Daphne King interpretó a Lyra, logrando 3 temporadas que se estrenaron en HBO y que tuvieron bastante buen recibimiento, aunque aún así muchos se quedaron con las ganas de ver esta franquicia en forma de película. Pero bueno, por lo menos los fans tuvieron un final feliz aquí. Justice League 2, Zack Snyder. Ok, esta secuela la metí por mis huevos, y con miras a que ya sé que se van a volver locos en los comentarios, pero independientemente del movimiento tóxico a favor de Zack Snyder, la realidad es que el Snyder Cut de la Justice League es mucho mejor película que la que estrenaron en cines. Además dejó muchos cabos sueltos, y a pesar de la puta toxicidad que existe en redes sociales, nos dejaron a muchos fans con ganas de ver más. Es cierto, Snyder hizo un desmadre en DC, y con Batman v Superman nadie quería saber más de él, pero su Justice League de 4 horas de duración nos dejaron bien planteadas las ideas que quería transmitir, y desarrolló bastante bien a personajes como Flash y Cyborg, a pesar de que inicialmente no parecían tener mucho potencial. La historia enfrentaba a la Liga de la Justicia contra el oscuro mundo de Apokolips. Inicialmente la invasión comenzaba a manos de Steppenwolf ante la reciente pérdida de Superman, pero la Liga se uniría y traería a Kal de entre los muertos, quien finalmente frustraría la misión del villano. Sin embargo, en un breve segundo se nos tició la llegada de Darkseid a la Tierra, el cual reclamaría este sitio con toda imponencia. Para dejarnos más picados, al final tenemos un vistazo al futuro donde vemos que los héroes han fracasado. Superman fue controlado mentalmente por la ecuación de la antivida y solo un grupo de personajes quedan para resolverlo todo, incluido al Joker. Y sí, este cameo incluso redimió al pinche Jared Leto, que hizo una interpretación de la verga en Suicide Squad. Y miren, yo sé que Snyder es un arma de doble filo, pero no mamen, no me pueden dejar así. Necesito ver cómo concluye este pedo, aunque sea en formato de cómic o animación. El resultado del estreno del Snyder Cut no fue tan alto en vistas como se esperaba, y dado que DC está en otra ruta totalmente distinta, es ahora sí casi imposible que Snyder pueda concluir su historia, por lo cual las viudas de Snyder y yo tendremos que seguir imaginando cómo acababa todo. The Nice Guys.
Esta película con Ryan Gosling y Russell Crowe nos presentaba una comedia negra con un detective y un matón que se unían para encontrar a una chica que los hace descubrir una conspiración que involucraba a la industria porno y a la industria automotriz. La historia terminaba con que ambos personajes se unían para abrir una oficina de detectives llamada The Nice Guys. Para muchos la película es una gozadera con una gran química entre Gosling y Crowe, y dado que fue tan divertida y quedó abierta a que ambos pudieran resolver más casos en este mundo retro, muchos estuvieron esperando el anuncio de una secuela, y el director Shane Black, sí, el güey de Iron Man 3, pero también el director de Kiss Kiss Bang Bang, quería que esta fuera una franquicia al estilo de las comedias de acción de los años 80, pero a la película no le fue muy bien en taquilla, siendo una decepción más que un fracaso, pero en cualquier caso imposibilitando que se pudiera dar luz verde a una segunda parte, convirtiendo The Nice Guys en una comedia de culto. Soy Leyenda. Sorpresa, a continuación tenemos otra película que ya tiene su secuela anunciada, pero aún así tenemos todavía nuestras dudas de que se vaya a estrenar. Sin duda, Soy Leyenda es una de las películas más memorables de los años 2000, que a diferencia de otras no pertenece a una franquicia, aunque sí es una adaptación de un libro de 1954. La historia trata sobre un hombre que vive literalmente en el apocalipsis, donde toda la humanidad se ha convertido en un tipo de zombies / vampiros, que son alérgicos a la luz solar. La interpretación de Will Smith junto a esta perrita lograron cautivar a audiencias con una cinta emotiva como emocionante. Al final, nuestro protagonista descubría que no estaba solo y para intentar salvar a dos sobrevivientes, una mujer y su hijo, se vuelan pedazos para que ellos salgan con vida. La película fue un éxito en taquilla, pero por el final no parecía que pudieran continuar la trama, aunque había mucho interés de la gente por lo abierta que quedaba la historia sobre los posibles sobrevivientes y la cura a esta pandemia. A pesar de que ahí quedaba la historia, recientemente se ha anunciado una secuela protagonizada por Michael B. Jordan. Y sorpresa, el director es Francis Lawrence, ese mismo que jura que vamos a tener Constantine 2, pero para lograr la secuela han comentado que van a cambiar el final de la película por el final alternativo que solo existió para quien compraba el DVD. En este Will Smith sobrevivía y se daba cuenta que los monstruos en realidad no eran tan hijos de puta como pensaba, y estos solo querían recuperar a uno de los suyos que había sido secuestrado para ser investigado. Esto recuperaba el sentido original de la obra, donde el protagonista se daba cuenta que el monstruo era él, quien había cazado y matado a estos seres durante años, sin tomar en cuenta que estos habían creado una sociedad donde aún conservaban cierta conciencia. La secuela fue anunciada en 2022, y por la condición actual de Will Smith en Hollywood, no sabemos si Warner realmente dará luz verde a la producción, y aunque todos juran que ya están a nada de empezar a filmar, como dicen, hasta ver, no creer. Big Hero 6. Disney es conocido por explotar sus marcas hasta dejarlas secas. Por eso, hasta parece raro que una franquicia como Big Hero 6 no haya tenido una secuela en la pantalla grande. Y es que la película deja abierta la puerta a un sinfín de posibilidades en un mundo donde existen superhéroes. Hero es nuestro protagonista quien creó a Baymax, y ambos se volvieron muy entrañables para cualquiera que vio la película. Si bien es cierto que existe una serie de Big Hero 6 y una serie spin-off, como digo, con cómo opera Disney, varios se han quedado esperando a que haya una segunda parte en forma de película. Sí, hay cómics y series y más cosas que expanden este universo. Pero si tenemos Toy Story 1000, muchos aún creen que podemos tener una nueva parte de Big Hero 6 en el cine. Planeta del Tesoro. Y otra que fue reivindicada con el tiempo fue el Planeta del Tesoro. Si bien inicialmente no tuvo una buena taquilla, incluso clausurando básicamente la animación 2D para Disney, muchos con los años la han redescubierto y apreciado por tener una excelente manufactura, y además un concepto muy deslumbrante. Originalmente una novela, esta cuenta la historia de Jim Hawkins, un joven que sueña con tener aventuras y que se embarca por descubrir un tesoro. Logrando regresar de su travesía, al final Jim logra convertirse en un cadete espacial con un prometedor futuro. En este caso ni serie ni nada salido después de su estreno, y yo personalmente creo que esta película tiene el potencial para ser un live action que sí merezca toda la producción y dinero que Disney pueden proporcionar. Y bueno, en esta misma vena, algunos también mencionan que querían una secuela de Atlantis, película que data de la misma época, pero por lo menos los fans de Atlantis tuvieron 3 episodios reunidos en una entrega llamada El Regreso de Milo, la cual revisita a los personajes de esa película. Así que los fans del Planeta del Tesoro siguen siendo los únicos que esperan una secuela a pesar de los años. Rise of the Guardians. Por el lado de DreamWorks, estos no están tan acostumbrados a las secuelas como Disney. Bueno, no tomen en cuenta Shrek, ¿ok? En 2012 lanzaron Rise of the Guardians, o El Origen de los Guardianes, una película que trataba sobre un grupo de personajes de fantasía que se enfrentaban contra el Coco, el cual trataba de hacer olvidar a los niños que estos seres existían, además de llenar sus corazones de oscuridad. El por qué no tuvimos una secuela se debe a su taquilla, que fue decepcionante para el estudio, sobre todo comparándola con Kung Fu Panda o el mencionado Shrek. Aún así, muchos fans de la película creen que tiene potencial para una secuela, donde ansían volver a ver a Jack Frost, el sueño húmedo de tu prima que ahora ya seguro es una tía. Además, dado que está inspirado en una serie de libros, se sabe que se introducen más guardianes al grupo, y por tanto se sabe que las historias pueden continuar. Pero habrá que ver si DreamWorks un día se anima a expandir esta película, aunque sea en formato de serie.
Oye, quiero decirte que si te está gustando este video, no olvides suscribirte a BCX, nos ayuda mucho y es totalmente gratis. En fin, continuemos. Barbie. Nos apartamos de la animación, pero ahora para ir al rubro de los juguetes, y tenemos que hablar de Barbie, una película que dio mucho de qué hablar, pues no fue una adaptación hueca de la icónica muñeca. En cambio, la directora Greta Gerwig nos trajo una comedia con tintes de crítica social que no solo le llenaron los bolsillos a Warner, reuniendo 1.4 billones de dólares a lo largo del mundo, sino que además le trajo muchas nominaciones a la película en muchas premiaciones. Por el éxito y por la franquicia, varios se quedaron esperando la secuela por lo bien que le fue la primera parte. En 2024 hubo rumores de que ya se estaba trabajando en una secuela, pero actualmente la directora se encuentra trabajando en una adaptación de Narnia, por lo que el proyecto de Barbie se ha quedado como una película única, aunque por el éxito estamos casi seguros de que Warner demandará una secuela tarde o temprano. Algunos especulan que la secuela tratará sobre cómo Barbie lidia con vivir en el mundo real, y otros esperan un spin-off de Ken interpretado por Ryan Gosling. En otro caso no han pasado tantos años como en otros casos de la lista, por lo que probablemente aún podamos ver una secuela de Barbie en cines. A continuación tenemos una que nos sigue doliendo, sobre todo viendo la cochinada que hicieron con Hellboy hace unos años. Guillermo del Toro es uno de los directores y guionistas más prolíficos de Hollywood, y uno de los proyectos que le dieron más visibilidad fue la adaptación de Hellboy en 2 películas. Para muchos la interpretación de Ron Perlman es icónica, y con la dirección de del Toro dieron una adaptación que me atrevería a decir es mejor que los cómics del creador Mike Mignola. Simplemente la estética y el estilo de del Toro quedan a la perfección con este mundo gótico y sombrío, donde un demonio investiga eventos paranormales. Aunque tuvo 2 películas, la idea del director era concluir esto como una trilogía, pero la taquilla sencillamente no lo respaldó, ya que Hellboy The Golden Army solo reunió 168 millones de dólares a lo largo del mundo, clausurando definitivamente la franquicia. Esa segunda película acaba con un cliffhanger donde Liz estaba embarazada de Hellboy de gemelos, y nuestros héroes abandonan BPRD para seguir su propio camino. En la tercera parte probablemente hubiéramos visto a Hellboy lidiando con la profecía de traer el apocalipsis a la Tierra. A pesar de que del Toro ha confesado estar interesado en hacer esa tercera parte, dice que el presupuesto tendría que ser de alrededor de 150 millones de dólares, y dado el resultado de la pasada, parece poco probable. Además, Ron Perlman tiene 75 años, y dado que ha habido 2 intentos de adaptar el cómic después de este con nulo éxito, parece súper improbable que veamos la conclusión de esta franquicia liderada por Del Toro. The Lego Batman Movie. Y por último, tenemos esta película que la pongo yo, porque creo que Batman Lego es quizá la mejor o una de las mejores películas de Batman jamás hecha. Muchas veces las comedias son desestimadas, pero honestamente la deconstrucción que Batman Lego hace sobre el personaje, su familia y sus villanos es digna de aplaudirse. Simplemente entiende todos los clichés del personaje, pero además los usa para darnos una historia empática, donde Batman, quien es egoísta y engreído, adopta a un Robin y le cambia totalmente el panorama y lo hace ser no solo un mejor héroe, sino una mejor persona. La animación es deslumbrante en par de las otras cintas de Lego, y tiene un despliegue de villanos y personajes del mundo de Batman que nunca hemos visto reunido en pantalla. Las posibilidades de esta franquicia daban para una tetralogía, pero desafortunadamente Warner perdió la licencia de Lego y esta compañía se ha ido con Universal, lo que vuelve casi imposible una secuela de Batman Lego, y de hecho clausura la franquicia que inició Lego Movie en 2014, que de acuerdo fue perdiendo un poco el rumbo, pero tenía muchísimo potencial. Lo peor es que en 2018 sí se confirmó que se estaba trabajando en una secuela, pero dada la decepción en taquilla de Lego Movie 2, Warner decidió no continuar con los derechos de Lego, cerrando la puerta a una continuación de Batman y su historia, donde aparentemente lo íbamos a ver interactuar con la Justice League. Así es, pudimos tener la mejor película de la Liga de la Justicia, pero Warner nos la arrebató otra vez de las pantallas. En fin, eso ha sido todo por hoy. Dime de qué película te gustaría ver una secuela y no se te ha dado. No olvides suscribirte a BCX para ver más videos así. Además puedes hacerte miembro para desbloquear contenido totalmente exclusivo. Gracias por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.